78% de aprobación, cerca de los primeros 100 días en el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió el cargo el 1 de diciembre pasado. Se convierte en el presidente con mayor respaldo ciudadano al arranque de un gobierno en los últimos 30 años, según recientes encuestas. En el análisis de los datos se refleja que 52% de quienes califican favorablemente al presidente dicen respaldarlo por lo que ha hecho hasta ahora. Saludamos en Ciudad de México a Álvaro Ramírez, politólogo y especialista en opinión pública. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, Yoli, buenas tardes. ¿A qué se debe este margen de aprobación? ¿Es todavía la luna de miel? Bueno, yo creo que sí, Andrés Manuel sigue en luna de miel, puesto que por más de 12 años estuvo refiriendo a todos estos temas. Y bueno, lo primero que hizo pues, fue precisamente eliminar la presión presidencial, bajar el costo de la alta burocracia en México, todos estos dispendios que según él había en el presupuesto público, pues fue lo primero que atacó y era lo que la gente tenía más presente. La opinión pública era lo que más estaba atenta o dispuesta a ver, y por eso considero yo que podemos ver esos altos índices de aprobación. Pero también hay muchas críticas a nivel internacional. ¿Qué hay de los contrapesos institucionales? ¿No está minando la institucionalidad del gobierno del Estado mexicano? Mira, eso es un fenómeno político muy interesante. Si bien estas instituciones constitucionalmente autónomos no llegaron de la noche a la mañana a México, fue un largo proceso en el que las organizaciones de la sociedad civil, la apertura también del sistema político mexicano, de los partidos políticos mexicanos y de la propia izquierda, que estuvieron presionando al sistema para que hubiera este tipo de instituciones y precisamente hubiera unos contrapesos al poder público, al poder presidencial, y evitar las decisiones autoritarias. Bueno, hoy vemos a un presidente que viene y descalifica a las instituciones, puesto que su principal argumento es que son muy caras, que no son transparentes, que son corruptas. Hay un dato muy interesante. La semana pasada el Instituto Nacional de Acceso a la Información, uno de sus consejeros, le ordena a la Consejería Jurídica y a la Presidencia de la República que den la información referente, o mejor dicho, la información con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un fondo de corrupción. Esto es a través de una solicitud de información de un ciudadano mexicano que solicita cuál fue la información o de dónde él parte para decir que existe corrupción en esta obra, y que bueno, hoy en día ya todos sabemos que pues, el aeropuerto fue cancelado mediante una consulta, pero también es un precedente muy importante, porque podemos ver a estas instituciones haciéndole el contrapeso al presidente de la República, y que, bueno, vamos a ver cómo termina desenlazándose esta historia. Pero a ver, en el caso puntual del aeropuerto, de los datos que ofrece la administración pública mexicana, ¿había razones entonces para suspender la obra? ¿No es un golpe a la inversión extranjera en territorio mexicano? Mira, ahí también tenemos otros puntos importantes. Fíjate que el Aeropuerto Internacional de Heathrow, en Londres, es un aeropuerto que tiene 47,000 operaciones anuales, con 2 pistas, 5 terminales, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene 45,000 operaciones anuales, 2 pistas, 2 terminales. O sea, un aeropuerto que recibe la misma cantidad, bueno, el casi mismo número de operaciones. La única diferencia es que tienen 3 terminales más, y bueno, ahí tendremos que decir que no hay tanta corrupción, pero existe la corrupción. En México lo que tenemos es una gran corrupción. Incluso el problema de quien estaba construyendo el aeropuerto, que era el Ejército Mexicano, bueno, al momento de las auditorías ha salido que sobrecostos, mala implementación de la obra, y tienen una razón principal: el ejército no es un aparato de construcción, el ejército es un aparato bélico. Y ese sería uno de los grandes problemas para esta nueva administración, en la que el propio Andrés Manuel quiere que el nuevo aeropuerto se construya en la base aérea de Santa Lucía por el ejército. Entonces, creo que hay que entender que el ejército es un arma o una fuerza militar, una fuerza bélica, no es una fuerza que se dedique a construir necesariamente. ¿Y cómo se ve México frente al mundo? ¿Se ha reducido la expectativa de crecimiento? ¿Se ha reducido el margen de certidumbre de empresarios extranjeros debido a todos estos cambios que está originando este cambio de gobierno ahora con Andrés Manuel López Obrador?
Mira, Yueli, ahí hay un tema muy interesante. Evidentemente, el gobierno mexicano pues jamás va a aceptar que desde julio del año pasado, desde julio de 2018, posterior a la elección del 1 de julio, ha habido una fuga de capitales. No se habla de los montos, no se tiene una cifra exacta de cuánto ha sido ese capital que se ha estado yendo del país. Pero bueno, lo que está ocurriendo ahorita de la calificación crediticia de Standard Poor's de estable a negativa, también del mensaje que le mandan las calificadoras internacionales al gobierno de México en torno a la modificación de las reglas de Pemex, no son mensajes para nada alentadores. Y, por ejemplo, otro dato muy interesante que tampoco le está gustando para nada a los mercados es nada más que el monto aprobado para el uso de los recursos públicos, digámoslo, en programas sociales, que para este año es de, permíteme, aquí lo tengo, 630,000 millones de pesos comparados con los 554,000 del año pasado. ¿Cuál es el problema de tanto dinero? Bueno, que el 58% de esos 630,000 millones de pesos se van a utilizar sin una claridad en las reglas. El resto, solo uno de 19 programas tiene reglas de operación ya bien especificadas y solo 5 tienen apenas unos lineamientos. O sea, sí, lo que estamos viendo es una nueva construcción de un régimen político a través de los recursos públicos. Esto es una cosa que ya vimos hace, ¿qué será?, 70, 60, 80 años con lo que fue el PRI, y precisamente la elaboración de una estructura clientelar a través de los recursos públicos. Bueno, pues ahora otra vez lo estamos viendo en la versión Morena, siglo XXI, Andrés Manuel López Obrador. Es que muchos de los analistas dicen que no es una izquierda, sino más bien el centro priista viejo, por el cual el mexicano se había alejado del propio PRI. Eso podría ser, es un discurso que se viene dando mucho en México. Se habla de que una refundación del PRI, como lo fue en sus primeras épocas, por ahí de 1920 y tantos y 1930 y tantos, en la que nace con un nombre, cambia de nombre y su tercer nombre es Partido Revolucionario Institucional, y que hoy precisamente, o esta semana, está cumpliendo los 90 años. Bueno, hablan de esta cuarta refundación del Partido Revolucionario Institucional y que puede ser a través de Morena. Yo creo que es un poco descabellado, pero las prácticas que estamos viendo del partido hoy en el gobierno, pues no nos dejan otra cosa, ¿no? Hoy estamos viendo este nuevo pacto político entre las élites, estos nuevos acomodos, donde pues la nueva corrupción va a ser a través de actos patrióticos, por así decirlo. Ahora, digo, con este margen tan interesante de 78% de aprobación de un presidente mexicano, cuando veíamos los márgenes de descalificación que tenía el presidente Enrique Peña Nieto, quiero saber entonces qué ha hecho bien el presidente López Obrador o por qué alcanza esas cifras más allá de la luna de miel, más allá de ese electorado fuerte que todavía lo respalda. Yo considero que lo que te dije al principio de la comunicación es eso. Andrés Manuel traía un determinado número de temas, 10 temas muy bien manejados en la opinión pública por más de 12 años, los 12 años que fue el eterno candidato, y que ahorita que llega al gobierno, pues es lo primero que ataca, y es lo que la gente quería ver. La gente quería ver que le bajaran o que le quitaran la pensión a los expresidentes, que no hubiera una burocracia dorada, que no hubiera el avión presidencial. Esos son los temas por los que Andrés Manuel está, digamos que encumbrado. Sin embargo, también las propias estadísticas nos están hablando de que todos los temas que no vienen, por así decirlo, desde la campaña, o sea, toda la coyuntura, es donde Andrés Manuel no está respondiendo bien. El caso de donde mueren la gobernadora de Puebla y el senador de Puebla, el caso de las estancias infantiles, y así van a seguir saliendo temas que no vienen dentro de esta agenda de campaña y que están siendo mediáticos, van a tener muchísimo más impacto. Por ejemplo, lo que fue el tema de los desabasto de gasolina estuvo a punto de seguir explotando, pero bueno, pudieron controlarlo. Hoy también sale un dato de que la empresa que compra las pipas de Pemex para el desabasto de los combustibles es una empresa que está sancionada incluso por la Secretaría de la Función Pública, y que fue una empresa con la que el expresidente Felipe Calderón construyó la Estela de Luz. Entonces, son esas viejas prácticas que Andrés Manuel durante 12 años prometió no llevar a cabo, no repetirlas, acabar con la corrupción. Bueno, hoy se presentan como estos nuevos indicios de la corrupción, pero a nombre de la patria, el bien mayor. O sea, vamos a ser corruptos, sí, pero porque México lo necesita para poder seguir avanzando. Y si esta regla nos estorba, bueno, pues hay que traspasarla para poder progresar.
En dos de las publicaciones, en dos de los periódicos más importantes de México, habías publicado una dura crítica a la oposición mexicana. Es decir, más allá de lo que haga o deje de hacer el presidente, falta una agenda de oposición de los partidos que no son fieles al gobierno de López Obrador. ¿Te sostienes en esto, que es en realidad una falta de fuerza, de ruta crítica de la oposición mexicana? Yo considero que hoy poco a poco se viene dando y van a ser precisamente a través de este tipo de acciones de las compras que no están justificadas, de la entrega de recursos públicos sin mayor justificación. Yo no digo que esté mal combatir a la pobreza, sin embargo, mucho del el boom que empieza a haber dentro de la sociedad mexicana es, bueno, yo me mato trabajando, me mato pagando impuestos y al final del día aquel que no trabaja, que no es productivo para el Estado, para la economía, para nada, él recibe más dinero que yo. Entonces, eso es considero que va a ser uno de los elementos que precisamente esos grupos opositores conformados en partidos políticos o desde las organizaciones de la sociedad civil van a empezar a explotar. Te agradezco, Álvaro Ramírez, politólogo y especialista en opinión pública en diversos medios mexicanos. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24.